conferencia magistral, que el Seminario de Física y Cómputo, que es un seminario que lleva aproximadamente 7 años, tratando de recuperar la parte académica, que es la parte sustantiva de la Facultad de Ciencias. En esta ocasión tenemos el honor, de verdad un verdadero honor, de invitar al doctor Antonio Lascano Araujo, primero por 2 cosas, porque es una persona, una figura que con su trabajo y su visión de lo que debe ser la ciencia, en particular en el origen de la vida, y ha hecho toda una escuela, y bueno, ustedes lo conocen más como porque han sido sus alumnos, y nosotros, bueno, nos llega mucha información acerca de él. Él es profesor titular, voy a ser muy breve porque, bueno, ustedes a lo mejor, si nos ponemos a ver todo su currículum, realmente es impresionante, pero lo más significativo que es para nosotros es que es profesor titular sede del Departamento de Biología. Por otra parte, es algo que es importante, 2 reconocimientos que son sumamente importantes, inclusive para el mismo país, en el caso de que él es miembro del Colegio Nacional, un reconocimiento, y bueno, en particular nos invitó, realmente fue muy grato ver cómo estaba lleno el Colegio Nacional de pura gente joven, y reconociendo su trabajo y reconociendo la figura académica que es. Y lo otro que también es un reconocimiento que debemos de conocer y que se nos hizo, y por eso es el motivo de que se le invita, que fue nombrado por la UNAM como profesor emérito. Esto para nosotros es algo que se tiene que festejar, que se tiene que reconocer, además porque es una figura muy importante y un gran charlador. Eso es lo más importante también para nosotros. Esperemos que disfruten de verdad su conferencia. Para nosotros, vuelvo a repetir, para el Seminario de Física y Cómputo es un honor tenerlo aquí. Y bueno, y lo más importante es que es un gran amigo también. Y yo le agradezco que me haya permitido presentarlos tan brevemente, porque realmente, bueno, hace muchas cosas que sería difícil a lo mejor en una sesión decir todo lo que ha hecho. Bueno, con ustedes el doctor Antonio Lascano Araujo. Gracias, Sofía. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es agradecerle a Sabina Ruiz, a los organizadores del Seminario de Física y Cómputo, el que hayan organizado esta charla. Cuando me enteré que lo querían hacer para festejar el que me hayan nombrado profesor emérito, yo creo que aquí lo que hay que festejar es que la facultad tenga una atmósfera tal que permita que la gente pueda ser profesor o profesora emérita, según sea el caso, por un lado, y por otro lado, el que también demuestra que a pesar de los obstáculos que van desde que los baños no funcionen hasta que tengamos autoridades que bien podrían haber sido mejores, no sea el caso. Yo quiero agregar aquí que en el caso especial de Sabina, se trata de una amiga a la que yo no le puedo negar nada. No le puedo negar nada porque cuando hubo una serie de presiones que en realidad me daban lo mismo, que venían de la frivolidad y la falta de perspectiva académica tanto del doctor Peralta como de la doctora Ruiz, ella siempre se mantuvo con un sentido de la solidaridad y con una amistad que es absolutamente admirable, y que tenían como base no solamente la relación personal, la amistad que desarrollamos, sino también el compromiso y el amor por la facultad, que yo creo que es una parte importante del trabajo que uno debe hacer cuando está adscrito a una institución. La charla de hoy es una charla que tiene que ver, al final se van a dar cuenta, un poco con lo que es específicamente el trabajo que hago con mis colegas, con mis amigos, con los estudiantes del laboratorio sobre origen de la vida, pero que en realidad tiene que ver con algo que creo que es más interesante, que es ver el proceso de secularización de la biología. Fíjense cómo cuando nosotros estamos tomando clases de física de manera muy natural, nos parece obvio que podemos describir el movimiento de un cuerpo a través de un plano inclinado. Cuando estamos resolviendo una ecuación de segundo grado, nos parece muy natural pensar que hay una solución. Cuando estamos describiendo cómo funciona el proceso de mitosis en una célula de levadura, los describimos y los pensamos sin estar apelando en ningún momento a una visión mística o a una fuerza sobrenatural.
en realidad lo que estamos haciendo en la facultad es que independientemente de las visiones o preferencias religiosas o místicas, si es que existen, de la gente que enseña o que toma clase en la facultad, implícitamente estamos viendo cómo la física, la matemática, la biología, la química, la geología se pueden explicar meramente como fenómenos naturales, meramente como ejercicios intelectuales, en el caso de las matemáticas, sin tener que apelar a una divinidad. Ese es un resultado que tomamos como muy natural en el siglo XXI, pero en realidad cuando uno examina la manera en que se fue secularizando nuestra visión de la naturaleza, lo que tenemos es una historia de embates, de problemas, de conflictos religiosos, de dificultades filosóficas, pero que finalmente han dado como resultado el que veamos muy natural, en el caso específico de la biología, que los fenómenos de los seres vivos, desde su origen hasta su funcionamiento a nivel organísmico o a nivel subcelular, sean producto de la evolución. Habrá quienes crean legítimamente, es su derecho, que atrás de todo eso está un Dios creador o algo así, pero como todos ustedes saben, no necesitamos de la hipótesis de un Dios, y estoy citando aquí al Marqués de Laplace, para poder explicar lo que estamos observando en la naturaleza. Yo creo que muchos de estos fenómenos los podemos ver no solamente a través de la historia de las disciplinas científicas, sino en general a través de la historia de la cultura y en particular de la literatura. Eso es lo que en realidad subyace el título de El Doctor Frankenstein, que como todos ustedes saben es una novela espléndida de Mary Wollstonecraft Shelley. Ahora, para tratar de entender las raíces de esta visión secular y específicamente centrarnos en la figura del Dr. Frankenstein y la criatura que él hace en el laboratorio, yo creo que lo que tenemos que hacer es retroceder al momento de la enciclopedia. La enciclopedia como un fenómeno culminante de la ilustración, del fenómeno de la ilustración que se da en Europa muy visiblemente en Alemania, en Suiza, en Francia a finales del siglo XVIII, como ustedes saben, conjunta de una manera extraordinaria personajes como Diderot, que es el que están viendo aquí retratado en este grabado espléndido, ya de hacia la época final de su vida, conjunta personajes como Voltaire, como de D'Alembert, y cuando uno lee las biografías de estos personajes, se queda absolutamente deslumbrado por la amplitud de conocimientos que tenían y por las inquietudes intelectuales que los llevaban a moverse de un área para otra. D'Alembert no solamente es un filósofo, sino que entra en discusiones matemáticas, entra en discusiones biológicas, le interesa la geología y nada más para que se den una idea, es llamado por la emperatriz Catalina la Grande, emperatriz de Rusia, a formar la primer colección de pinturas que se encuentran en el Hermitage, y cuando uno ve esas pinturas originales uno se da cuenta del refinamiento estético tan extraordinario que tenía. Eran hombres que vivían en una época. Hubo algunas mujeres, hay que mencionarlo, Madame de Châtelet, por ejemplo, que es la traductora de la obra de Newton al francés. Cuando uno, y de la cual nunca se habla aquí en la facultad, no sé por qué, salvo en Mil Amores, en general la gente suele no mencionarla. Pero cuando uno piensa en esta generación tan extraordinaria, uno se da cuenta que vivieron en una época feliz, no se me ocurre usar otro adjetivo, en donde la gente podía ser lo mismo filósofo que matemático, que geólogo, que astrónomo, y había una visión muy amplia de la cultura. De hecho, cuando se concreta esta idea en el caso de la enciclopedia, si ustedes se dan cuenta, la enciclopedia es llamado el diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios, hecho por una sociedad de gentes de letras. Las gentes de letras en realidad eran gente que se reunía y que bajo la iniciativa de Diderot deciden en un momento dado crear esta obra. La obra es mayúscula. La enciclopedia y la ilustración en general no solo desarrollan nuevas perspectivas, sino que sobre todo recogen una serie de ideas que tienen raíces en algunos casos muy antiguas en la filosofía, en las ciencias, en las artes, y las resumen de una manera absolutamente espléndida. Uno a veces no se da cuenta de la importancia que tuvo la idea de la enciclopedia y la idea de la ilustración en el mundo contemporáneo, hasta qué punto somos deudores de esta generación. Por ejemplo, algunos de ustedes
le habrá ocurrido asomarse a la Constitución o a la Declaración de Independencia o de los Derechos del Hombre en los Estados Unidos, y una frase muy explícita es que se busca la felicidad de todos los hombres. Bueno, ese era uno de los principios básicos de la Ilustración: la gente tiene derecho a ser feliz. En el caso de México, por ejemplo, a veces se nos olvida, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, que entre las acusaciones que pesan sobre el cura Hidalgo y sobre el cura Morelos cuando son juzgados por la Inquisición está la de ser afrancesados. ¿Qué significaba ser afrancesados en ese momento? Bueno, hay un ensayo breve magnífico de Carlos Fuentes que les sugiero que lean, lo encuentran en la red, en donde ser afrancesado significa seguir los principios de la Ilustración, los principios de la enciclopedia, en el reconocimiento de que en el París de Luis XIV y de Luis XV se va a dar una expansión extraordinaria del conocimiento. Yo creo que es muy importante ver atrás de todas estas implicaciones para la vida política, para la vida económica, para la vida social de la Ilustración de la enciclopedia, dos conclusiones que son muy importantes específicamente para la gente de ciencias de la vida. Y es que dos de las más grandes consecuencias científicas de la Ilustración fueron el desarrollo de una perspectiva temporal e histórica de la biología, es decir, una visión evolutiva de los seres vivos, y el afianzamiento de una visión secular de las ciencias de la vida, es decir, la idea de que nosotros podemos explicar los fenómenos biológicos a un nivel macroscópico, a un nivel microscópico, sin tener que apelar, como les he dicho, a una divinidad. Con respecto al primer punto, el desarrollo de una perspectiva histórica de los seres vivos, pues todos reconocemos de inmediato la figura de Lamarck. Lamarck, que como ustedes saben es o el último de los transformistas o el primero de los evolucionistas. La transición allí o la diferencia puede ser motivo de muchos debates, pero que sin duda alguna Charles Darwin reconoce como una de las figuras tutelares que van a presidir su obra. Cuando uno lee El origen de las especies de Charles Darwin, lo que se da cuenta es que los dos personajes más mencionados son Lamarck por un lado, y Darwin se declara lamarquista, y por otro lado Newton, entre otras razones porque había una reverencia a la metodología científica de Newton en la Inglaterra del siglo XIX y convenía adscribirse a esa forma de hacer ciencia. Pero se dan ustedes cuenta que aunque Lamarck es denostado en nuestras fechas como el creador de una teoría equivocada sobre la genética, lo cual Lamarck nunca dijo, o de una visión teleológica de la evolución, en lo cual Lamarck sí hizo afirmaciones muy categóricas, en realidad lo que estamos viendo es aquí como la idea de la evolución ya cae perfectamente de la enciclopedia. A la gente se le olvida con frecuencia que Lamarck, de hecho, es quien escribe el capítulo, el artículo sobre biología y biología evolutiva desde la óptica contemporánea en la enciclopedia como tal. El otro punto que es extraordinariamente importante, que desde mi punto de vista, que es el motivo central de esta charla, que es básicamente la misma conferencia que di el lunes pasado en la Facultad de Química, quiero aclararlo de una vez, para que no vayan a criticar de falta de originalidad. El otro punto que es interesantísimo es el desarrollo de esta perspectiva secular, laica, absolutamente laica, de lo que es la biología. Y esto viene, o se ve muy claramente ejemplificado en el caso de La Mettrie. La Mettrie, que era un filósofo francés, muy amigo de Federico II, de Federico el Grande. Sabemos que le encantaba pasear junto con Federico el Grande, no sé por qué razones, por los jardines de Sanssouci, por el Palacio de Sanssouci, y tomaba notas todo el tiempo. De hecho, hay una parte de Federico el Grande donde dice que Messier de La Mettrie siempre trae unos papelitos en su obra donde se le iban ocurriendo cosas. Y La Mettrie escribe un libro absolutamente maravilloso que se llama El hombre máquina. Y lo que está diciendo La Mettrie en su libro El hombre máquina es que todos los movimientos y los pensamientos, incluyendo decisiones lógicas, afectivas y morales de los seres humanos, se pueden entender como si fuéramos una máquina. Esto fue muy criticado. Por ejemplo, Diderot decía que la visión de La Mettrie estaba implicando que no había libre albedrío, que es uno de los temas que más les interesa desarrollar durante la Ilustración, pero en realidad se dan cuenta que lo que La Mettrie aquí está diciendo es la mente y el cuerpo de los humanos
puede ser vista simplemente como una máquina. Un materialismo muy elemental, muy sencillo, pero que significa una ruptura epistemológica, ideológica enorme con lo que estaba rifando en ese momento en otros círculos de la ciencia. Lamettrie, como les digo, claramente tiene raíces su pensamiento en los muñecos que se mostraban en los salones aristocráticos, en la idea de los robots de Herón de Alejandría, pero ciertamente lo que estamos viendo es un modelo mecánico, estrictamente mecánico, del movimiento, del funcionamiento corporal y mental de los seres humanos. El otro personaje al que sí me voy a dedicar un poco más en el curso de esta charla es el caso de Galvani, que todos ustedes saben que está asociado con la idea de la electricidad. Galvani nos deja una obra tal que se incorpora al lenguaje popular, se usa cada vez menos, pero hay gente que todavía utiliza, me dejó galvanizada esa ópera, por ejemplo, ¿no? O dio una presentación electrificante. O sea, se dan ustedes cuenta que lo que está ahí subyaciendo es la idea de la electricidad como asociada con los fenómenos biológicos, que claramente lo ven ustedes en el título de este libro, en donde está asociando la idea de la electricidad al movimiento muscular, con comentarios, por cierto, de Giovanni Aldini, su sobrino, al que voy a hacer referencia un poco más adelante. Galvani entra en un debate eventualmente con Volta, todos ustedes han oído hablar de los voltios, de la píldora voltaica, etcétera, son ideas decimonónicas, finales del 18, en el 19, que entran al lenguaje científico, al lenguaje popular y se mantienen hasta nuestros días. Volta era un científico que tenía un sentido de la política extraordinariamente desarrollado y va y le presenta sus ideas a Napoleón, que las apoya de inmediato, pero esto ha hecho a veces que nos olvidemos del significado de Galvani. Galvani se inscribe en la corriente que otra vez tiene raíces antiguas del papel de la electricidad en los fenómenos biológicos. Galvani era un médico, no era un médico especialmente sobresaliente. Su tesis de doctorado, que la pueden ustedes encontrar en la red, es una descripción de huesos y músculos que es bastante atosigante. Algunos lo criticaron porque tenía una serie de errores conceptuales importantes, pero su gabinete de historia natural todavía existe y es ahí donde él va a trabajar pensando en el papel de la electricidad en los seres vivos. No era una idea nueva. Sabemos, por ejemplo, si ustedes se acercan a los escritos de medicina romana del siglo II de nuestra era, que la gente estaba perfectamente consciente de que uno podía meter a los enfermos de migrañas o a los enfermos con problemas de movilidad, a quienes habían padecido embolias, los podían meter a albercas en donde había, siempre me equivoco, ¿cuáles son las que se comen? Bueno, las dos se comen. ¿Las anguilas son las chiquitas o son las grandotas? Las angulas son las pequeñitas, ¿no? Sí, ok. Se los metían a los pacientes en piscinas con angulas o donde estuviera el pez turbo, este que ven aquí, que es un pez muy abundante en el Mediterráneo, es muy sabroso y producen descargas eléctricas. Y los médicos romanos sabían que si las descargas eléctricas le daban a alguien que tuviera migrañas, le desaparecían o que podían recobrar brevemente la movilidad. Y entonces Galvani le interesa el problema de la electricidad y un ejemplo concreto del interés tan extraordinario, tan extendido que había en la época, lo tienen ustedes en los famosos experimentos de Benjamin Franklin, que está con un papalote y una llave y ve cómo la corriente eléctrica se conduce con un rayo por la cuerda del papalote hasta la llave. Estos eran experimentos muy conocidos. De hecho, sabemos que Galvani, junto con su suegro, habían estudiado la transmisión de corrientes eléctricas entre la casa del suegro y la casa del propio Galvani durante las tormentas eléctricas, que por cierto son muy abundantes en el verano en Bolonia,
Y cuando uno lee las descripciones, también las encuentran en la red, son fascinantes. Lo sorprendente es que no hayan incendiado la mitad de Bolonia, porque la idea de aislamiento y eso era muy rudimentaria. Bueno, Galvani se casa con la hija de su maestro, Lucia Galeazzi, con la que hacía estos experimentos, y ella es uno de estos personajes poco mencionados, pero absolutamente fascinantes, que también nos muestra cómo en los países de cultura católica y en particular durante la Ilustración, las mujeres empiezan a tener un papel en la medicina, en las ciencias naturales, etc. Otra vez el caso de Madame de Châtelet. Y empiezan a trabajar con ranas porque les interesaba ver el movimiento de los músculos, y todos conocen la historia, que de repente le cortaron las piernas a una rana, le separaron las piernas del resto del cuerpo de una rana. Lucia Galeazzi los colgó con un gancho de fierro, de cobre, en un balcón de la casa de Galvani, donde ella vivía con su marido, y de repente vieron que las patas empezaron a contraer. Hay que decir que las ranas son como en México, es algo que uno come con muchísimo gusto, las ancas de rana. Ella probablemente las estaba separando para cocinarlas más tarde, pero ella es la que descubre el movimiento de las ancas de rana, y esto da origen a toda una serie de experimentos que están perfectamente registrados en una serie de grabados, de tratados, de noticias en los periódicos de la época, en donde lo que están demostrando es que al separar las ancas de rana de los cuerpos, empieza a observarse movimiento. Es decir, el movimiento, que por categoría aristotélica es uno de los rasgos de los seres vivos, es algo que estamos encontrando en una parte del cuerpo de los anfibios que ya por definición no puede estar viva. Las ancas por sí solas no pueden estar vivas y sin embargo se mueven, que es una frase que a los físicos les gusta repetir de cuando en cuando desde comienzos del Renacimiento. Bueno, y esto lleva rápidamente a refinar los experimentos, generando electricidad en el laboratorio y demostrando que las ancas de rana se mueven, parecen estar vivas, y de aquí derivan Galvani y su mujer la idea de la electricidad animal. Pero se dan ustedes cuenta que la idea de la electricidad animal lo que está diciendo es que los fenómenos vitales son resultados de una fuerza física. Claramente, el movimiento lo puedo adscribir, el movimiento de parte de un cuerpo muerto lo puedo adscribir a una fuerza física. Galvani decide entonces emprender una serie de experimentos con la ayuda de sus sobrinos, Giovanni Aldini. No les puedo decir si era sobrino por parte de él o por parte de su mujer, pero fue muy fiel durante un rato trabajando en el laboratorio, en el gabinete de historia natural, con el tío, con la tía, y rápidamente empiezan a hacer experimentos más complejos. Por ejemplo, van al mercado de Bolonia, compran bueyes, compran cabras, se roban algún perro que va pasando, etcétera, le cortan la cabeza a los animales, y así como lograban el movimiento de las ranas con descargas eléctricas, con la electricidad, empiezan a demostrar que lo mismo pasa con las cabezas de bueyes, con los restos de distintos animales, y pueden ustedes ver aquí cómo en realidad han generado electricidad con una botella de Leyden. Tienen a los personajes parados sobre banquitos para no hacer tierra, y se dan cuenta cómo la corriente le está transmitiendo el investigador junto con el ayudante, y logran el movimiento de parte de un cuerpo. Es decir, se están moviendo los organismos muertos, aunque sea parte de ellos, gracias a la electricidad. El experimento lo siguieron haciendo cada vez más complejo. Contra el mito popular de que no se podían hacer disecciones, bueno, sabemos que desde mucho tiempo atrás, especialmente en Bolonia, por la tradición de la universidad, se podían conseguir cuerpos. Entonces, bueno, sencillamente cuerpos humanos, sencillamente conseguían los cuerpos de ladrones, de asesinos, etcétera, y hacían exactamente los mismos experimentos, ¿no? Les cortaban la cabeza, veían la aplicación de descargas eléctricas, vean cómo están sentados sobre banquillos y veían cómo había movimiento. Había experimentos que uno no entiende muy bien cuál era la lógica atrás, pero que se antojan fascinantes, ¿no? Como colocar dos cabezas una frente a otra para ver si transmitían las corrientes, y veían efectivamente cómo parpadeaban. Bueno, Aldini tenía una
idea de los negocios que más bien sugieren que era genovés más que boloñés, y entonces rápidamente decide que puede hacer una fortuna con este tipo de demostraciones científicas. Y entonces empieza a recorrer ciudades europeas, ofreciendo como un espectáculo en los anfiteatros anatómicos, ofreciendo como un espectáculo el papel de la electricidad para lograr el movimiento en los cadáveres. Y hay unas descripciones absolutamente deslumbrantes de lo que ocurre cuando Aldini llega a Oxford, en donde rápidamente contrata el anfiteatro anatómico de la universidad, que es un edificio que permanece. Invitan a las autoridades eclesiásticas, a las autoridades civiles, a las autoridades militares, a los profesores de la universidad y a las señoritas de buena sociedad, como dicen las crónicas de la época, a ver los experimentos con la electricidad animal. Se consiguieron el cuerpo de un ladrón que había sido ahorcado y, como pueden ver ustedes, al aplicarle corrientes eléctricas, lo que descubrían es que el muerto alzaba la cabeza, contraía las piernas, o lo que era el horror absoluto, de repente abría los párpados, aunque estuviera muerto. Como correspondía a la situación, las señoritas de buena sociedad se cayeron desmayadas en ese momento, ¿no? Las descripciones son absolutamente maravillosas. Y, de hecho, esto lo que está popularizando es la idea de la electricidad como una fuerza vitalizante. Ahora, todos ustedes saben que en toda la literatura siempre existe esta idea muy clara entre la asociación de la vida con la reproducción y de la vida en especial con la sexualidad. Y entonces estos experimentos de Galvani llevan a que en el siglo XIX se popularicen lo que se llamaban las máquinas del beso, y en especial las máquinas del beso español, porque lo que hacían era, en un banquillo, así como ahora la gente pone karaoke o cosas así, yo nunca he ido a esas fiestas, pero sé qué pasa, me parece demasiado sórdida esa atmósfera, pero así, compraban máquinas para generar electricidad, subían a las señoritas de la fiesta a las máquinas, las cargaban eléctricamente y después, muchas gracias, y después de que estaban cargadas las hacían dar un beso a algún galán que estuviera presente y veían cómo saltaba la chispa eléctrica. ¿Por qué se llamaban las máquinas del beso español? Porque todo mundo sabe que las españolas son más fogosas que las italianas, las alemanas o las francesas. Y si alguien tiene dudas, puede leer a Beaumarchais, el escritor de los libretos de Las bodas de Fígaro o Don Giovanni, para que vean cómo efectivamente era una idea extraordinariamente generalizada. Bueno, esta idea de que hay una chispa vital es una idea que de hecho permanece hasta nuestros días. La idea de la chispa de la vida viene, lo que subyace atrás de esta propaganda es la idea de que descargas eléctricas son capaces de animar los fenómenos biológicos de una manera perfectamente clara. Esta idea, que ya entra rápidamente a las corrientes populares en la medicina, en las ciencias naturales, que conjunta el trabajo de físicos con biólogos, con naturalistas de la época, con médicos, empieza de manera natural a reflejarse en intentos de formalizar el papel de la electricidad en la naturaleza de la vida. Y Abernethy, que era un médico muy distinguido, en un momento dado da una serie de charlas en el Real Colegio de Cirujanos de Inglaterra, que luego va a publicar como parte de una disquisición sobre la naturaleza de la vida, y que son simplemente la transcripción de sus conferencias. Y lo que él está diciendo básicamente es que una manera de conjuntar la religión con la ciencia, la visión mística con la visión secular, es reconocer que existe una fuerza adicional, sutil, móvil e invisible, que es análoga a la electricidad y desde luego al alma. ¿Se dan ustedes cuenta que esta tentación de conciliar la visión religiosa y la visión estrictamente laica de la naturaleza está muy extendida? Hay gente, por ejemplo, ellos, ¿no?,
que dicen, bueno, tenemos un universo donde hay gravitación, donde los seres vivos evolucionan, donde hay energía, porque Dios hizo así al universo y luego ya lo dejó ir por su cuenta. Esta es una actitud muy frecuente, por ejemplo, en la religión judía, entre los católicos, entre algunas iglesias protestantes como la iglesia anglicana, pero entonces aquí parecía haber una solución impecable, ¿no? Que así como durante mucho tiempo se pensó que cuando se fertilizaba a un óvulo y comenzaba el ser humano, bueno, llegaba el alma desde fuera, llegaba el alma de Dios, entonces esto animaba ya a ese ser que estaba en formación. Lo que está diciendo Abernethy es algo muy sencillo. Bueno, en lugar de que llegue el alma tal como la concebimos tradicionalmente, lo que está llegando es una fuerza análoga a la electricidad. Y esto deja muy contentos a los teólogos, deja muy contentos a la gente con inquietudes religiosas, pero no a todos. Y uno de los que desde luego se enfureció con esta perspectiva fue William Lawrence, que era alumno de Abernethy, y como suele ocurrir, se dan estos parricidios intelectuales entre profesores y estudiantes. Y lo que Lawrence va a decir es, no se necesita que llegue ninguna fuerza de fuera, es los propios seres vivos, por sí solos, por su constitución física, por su constitución química, los que están generando la fuerza vital. Se dan cuenta que es una postura extraordinariamente radical. Claramente Lawrence se inscribe en la mejor tradición materialista de la época, que encontraría muchos seguidores en nuestros días. Y Lawrence propone esto como una alternativa a las conferencias de su profesor, y el resultado es que lo corren del Real Colegio de los Cirujanos, lo obligan a retirar los escritos sobre su conferencia, y como también suele ocurrir, cuando su profesor se muere, entonces lo vuelven a llamar otra vez al Royal College of Surgeons y la gente empieza a aceptar sus ideas. Bueno, Lawrence era un médico extraordinariamente distinguido, era un excelente médico, se movía entre los círculos no solo científicos, sino también literarios, sociales más exclusivos de la época, y uno de sus pacientes era Percy Shelley, el amigo de Lord Byron. Pero más importante que la amistad con Lord Byron, Shelley tenía una mujer que era Mary Wollstonecraft Shelley, una muchachita muy joven, hija de Mary Wollstonecraft, la primer feminista, así, avant la lettre, que uno encuentra en el Reino Unido, y claramente sabemos por las descripciones de Lawrence, por las descripciones de Shelley y por las descripciones de Mary Wollstonecraft Shelley, que convivían mucho, hacían una vida social, intelectual extraordinariamente intensa. También todos ustedes conocen el resto de la historia, que se van Lord Byron junto con la novia en turno, Shelley con Mary Wollstonecraft Shelley, se van a tomar unas vacaciones a Suiza de veraneo, están cerca de Ginebra, se da una tormenta brutal una noche, no pueden salir, y entonces empiezan a platicar a ver quién se le ocurre la idea de la novela de horror o el cuento de horror más terrible. Hay que decir que Shelley, como buen poeta romántico, creía en el papel de la putrefacción. Estaba convencido que la putrefacción era un fenómeno central en el universo, en la vida en particular, y entonces escribe un cuento que no es especialmente interesante, pero sí sabemos lo que escribió Mary Wollstonecraft Shelley al día siguiente, que es el esbozo de la novela de Frankenstein, del Dr. Frankenstein. Lo sabemos muy bien porque, aunque todos mencionamos siempre a estos 4 personajes que estaba cenando, el editor de Shelley había mandado a un invitado que le reportara lo que escribían para ver si después valía la pena acercarse a ellos y publicarles algún libro. Y este hombre lleva una descripción muy precisa de lo que estaba ocurriendo. Lo que también sabemos es que Mary Wollstonecraft Shelley había padecido la muerte de su niña. Ella tenía una hija con Percy Shelley, la niña muere al año, a los 2 años, y hay una descripción tragiquísima, muy patética
en los diarios de ella, que pueden ustedes también encontrar en la red, en donde ella cuenta cómo está sentado con el cuerpo muerto, inerte de su bebé, frente a la chimenea, frotándole las piernitas, como ella dice, con la mano para ver si el calor de la chimenea podía revivir a su hija. Buscaba que la energía de la chimenea reviviera a su hija. Son páginas muy patéticas, pero si ustedes piensan en los espectáculos de Aldini, en lo que ella escribe, se dan cuenta de inmediato que es fácil entender porque ella llega a la idea de Frankenstein. Lo que muchos no se han dado cuenta es que hay dos versiones de Frankenstein. La primera, que es la radical, que es la más bonita, y la segunda en donde ella recula ante las consecuencias de las implicaciones que algunos creen ver en la obra. La novela es Frankenstein o el moderno Prometeo. Parece que estuvo influenciada por un médico alemán o alsaciano, no es muy claro, que vivía en Francia, que hacía muñecos mecánicos y que se apellidaba Frankenstein. Es perfectamente posible que haya habido un conocimiento allí directo, pero ciertamente la intensidad y la profundidad de la novela son resultados de una muchachita de 18 años. Ahora, ¿cómo leer la novela? La novela ha sido interpretada de muchas maneras. Yo lo primero que les sugeriría a ustedes es que la lean, desde luego, sobre todo la primera versión, porque es deslumbrante. Ha sido interpretada como una demostración de cómo los actos de un científico se vuelven en su contra. Esa es la lectura más reaccionaria posible de la obra, ¿sí? La idea de que el científico no tiene derecho a alterar la naturaleza porque la venganza del mundo va a ser terrible. Otra, y hay quienes esto lo llevan a un extremo, ¿no? Hay de una colega un poco radical que dice que en realidad Mary Wollstonecraft Shelley está previniéndonos sobre las consecuencias de los organismos genéticamente modificados, lo cual es una hipótesis interesante pero completamente ridícula porque en la época no se tenía ni siquiera el concepto de gen determinado. Hay otros que dicen que la demostración de cómo el monstruo se le escapa al doctor Frankenstein, se vuelve en su contra, es una metáfora de la Revolución Francesa, porque el terror, todos lo acababan de ver, de cómo lo que comienza como una de las consecuencias de la Ilustración, con lo que comienza con el derrumbe de la monarquía francesa, produce gentes como Robespierre, produce gentes como el régimen del terror, dicen, es una metáfora de esto escrito por la Shelley. Pero la interpretación más ridícula que he visto viene de una feminista que afirma categóricamente que la novela es una demostración de lo que ocurre cuando un hombre quiere tener hijos sin la participación de una mujer y que entonces hay que ver a la Shelley como una precursora del feminismo contemporáneo. Bueno, en realidad la lectura a la que yo les invito a hacer, que es perfectamente obvia, es que leamos a la novela desde el punto de vista científico. Y algo de las cosas que salen de inmediato en cuanto uno comienza la lectura de la introducción, que parece que fue escrita al unísono con Shelley, es que lo que dice en la introducción es, lo dejé en inglés a propósito, el evento sobre el cual, o el suceso sobre el cual esta ficción está fundamentada ha sido considerada por el doctor Darwin y algunos de los escritores fisiológicos de Alemania como algo que puede suceder. El doctor Darwin era Erasmus Darwin, el abuelo materno de Charles Darwin. Me acaba de contar, eso es una historia preciosa, me la acaba de contar una de las descendientes de Darwin que invitamos en el Colegio Nacional, Emma Darwin, que Erasmus Darwin se llamaba así en homenaje a Erasmus de Rotterdam, que es una continuación muy bonita y que refleja el compromiso intelectual que tenía la familia Darwin ya desde esa época. Y Erasmus Darwin, como muchos médicos de la época, lo que estaba probando es si se podían curar algunas enfermedades con las descargas eléctricas. De hecho, la corte inglesa, cuando enfrentan el problema del rey Jorge II, que aparentemente tuvo una enfermedad que se llama púrpura, hacen pipí de color morado, un color bonito como color betabel, pero está asociado con una serie de conductas mentales muy erráticas, lo habían invitado a que le aplicaran corrientes eléctricas al rey a ver si lo podían curar de esa manera. Para bendición de la dinastía parece que Darwin se negó a participar, pero se dan cuenta que esto también me está hablando de la importancia fisiológica, médica que la gente le daba a las corrientes eléctricas.
pero también está diciendo de estos intereses médicos, no solo heredados de Lawrence, sino por su propia iniciativa que tenía Mary Wollstonecraft Shelley. Bueno, uno lee la novela es absolutamente deslumbrante. La idea es que el doctor Frankenstein, usando la electricidad, puede rescatar del mundo de los muertos a una criatura. Y la criatura o el monstruo que es usado es muy típico del siglo XVIII, del siglo XIX. Piensen en Calderón de la Barca, por ejemplo, piensen en La vida es sueño. La idea de que el monstruo es algo que altera el orden natural. Por eso ponían la gente a borregos de 2 cabezas en los gabinetes de historia natural o en los museos. El monstruo es revivido gracias a la electricidad y es rescatado del mundo de los muertos. La obra tuvo un éxito enorme, se hizo una obra de teatro y algo que mucha gente no sabe, porque no ha leído la novela, es que el monstruo es descrito como un ser de belleza extraordinaria, como un hombre, realmente una obra maestra de la naturaleza. Y todos ustedes conocen cuál es la historia del monstruo como tal. El doctor Frankenstein quiere revivir un cadáver y entonces le pide a Igor, que así se llama en la novela, su ayudante, que recoja partes de los cuerpos para poder reensamblar el cadáver y darle vida como en los experimentos de Galvani. No tiene nada de raro esta conclusión. Y también saben lo que pasa con Igor, que es una especie, si lo quieren ver así, de tesista que rompe el frasco donde va el cerebro adecuado y entonces lo sustituye con el primer cerebro que encuentra a mano, que es el de un criminal. Y el resultado es que, por supuesto, el monstruo revive, pero tiene una conducta que no corresponde a la del cerebro que esperaba el doctor Frankenstein. Nunca sabe uno qué esperarse de los tesistas o de los ayudantes de laboratorio. Y la novela arranca como tal. Ahora, lo que quisiera insistir es, conocen la película, conocen desde luego la novela, los que la hayan leído, y recordarán que el momento culminante de la película es magnífico. Se pone en una plancha al cadáver del monstruo, ya con el cerebro equivocado, y entonces Igor le empieza a dar vueltas a una manivela, sube la plancha al techo de una torre en una noche de tormenta, caen las descargas eléctricas, y las descargas eléctricas recorren cables, los experimentos de Galvani con Galeazzi, su suegro, los experimentos de Benjamin Franklin, recorren, tocan al monstruo y el monstruo revive. ¿Cuál es el significado real de esto? Vamos a comparar el monstruo, la criatura del doctor Frankenstein, con otra criatura magnífica que es el golem. El golem, que es parte de la mitología judía de la Europa central y que es una criatura absolutamente extraordinaria. El rabino de Praga, harto de la hostilidad que tenía que sufrir la comunidad judía por parte de la policía y los ejércitos de los Habsburgo, decide crear un monstruo para defenderlos. Y aquí hay 2 metáforas que son magníficas. Una comunidad que se niega a ser victimizada, sino que abiertamente toma la defensa. ¿Por qué? Por ser judío me vas a agredir. Pero además, una criatura hecha de barro, que es el golem, a la que el rabino le inscribe en la frente el nombre de Dios. El nombre de Dios es algo con lo que no se puede jugar. De hecho, ustedes saben que uno puede decir Yahvé, más o menos Jehová, con una cierta impunidad, pero hay una serie de nombres secretos de Dios que no me atrevo a mencionar para que no caiga en este momento un rayo aquí. Los católicos, los cristianos han heredado de la tradición judía los 10 mandamientos, y una de las partes de los 10 mandamientos es no se puede jurar el nombre de Dios en vano. Otra traducción, no se puede invocar el nombre de Dios en vano, porque es sagrado, es algo con lo que no se juega. Entonces, bueno, lo que hace el rabino de Praga es inscribe el nombre de Dios en la frente del golem y el golem cobra vida. El golem cobra vida y en un momento dado se sale del control de la comunidad judía, del propio rabino, y lo que hace el rabino es sencillamente borra el nombre de Dios y entonces el golem se desbarata en un montón de arcilla, que unos dicen que está en el sótano, otros dicen que está en la buhardilla de una sinagoga en Praga, sinagoga que los judíos viejos prefieren eludir por si las dudas, nunca se sabe, ¿no? Bueno, comparemos
el Golem con Frankenstein. Hay películas absolutamente extraordinarias. Hay una película del Golem, del expresionismo alemán en su momento más refinado, más puro, y la de James Whalley, que es el Frankenstein con Boris Karloff. Les sugiero, esta la pueden encontrar en la red y es absolutamente deslumbrante. Parece que está uno viendo pinturas de Otto Dix, parece que está uno viendo cosas de Orozco, ¿no? Por esta idea del impresionismo absolutamente magnífico. Y si ustedes ven el Frankenstein de Whalley, van a ver cómo, fíjense no nada más en la actuación, fíjense en las sombras, en la escenografía y ven expresionismo llevado al cine en su manera más refinada, más sofisticada. Pero ¿qué pasa si los comparamos? El monstruo del Dr. Frankenstein cobra vida gracias a descargas eléctricas. El Golem se vuelve vivo gracias al nombre de Dios. Y aquí lo que estamos viendo es el proceso de secularización de la biología. Porque aquí necesito una fuerza mística, el nombre de Dios. Para que la materia inerte se vuelva vida, aquí lo único que necesito es una descarga eléctrica, como lo demuestran las tuerquitas que tiene en el cuello la criatura del Dr. Frankenstein. Lo vivo ya no depende del nombre de Dios. Lo vivo no depende de un alma. Lo vivo no depende de una fuerza mística. Depende de una fuerza física, medible, generable en el laboratorio, que se puede tomar de la naturaleza. Se dan cuenta que parece muy sencillo. Pero lo que estamos viendo aquí es un momento representado en estas dos obras literarias, un momento deslumbrante en donde de repente ya no tengo que apelar al alma para explicar los seres vivos. Me basta una fuerza física. Frankenstein, en su mejor lectura, es la demostración de los ideales de la Ilustración concretizados ya en una visión absolutamente secular de la naturaleza. Bueno, mientras eso estaba pasando con la física y con la literatura, en realidad al mismo tiempo se estaba fundando una disciplina nueva que es la electroquímica. Y los padres de la electroquímica son Humphrey Davis, que era un químico distinguidísimo de la Royal Society, y Berzelius, John Jacob Berzelius, en Suecia. Davis era muy amigo de los padres de Mary Wollstonecraft Shelley. Convivían con ellos constantemente, eran vecinos, de hecho sabemos que vivían a una cuadra de distancia. Y lo que ambos están haciendo es demostrar ahora cuáles son los efectos de la electricidad, no sobre las ancas de una rana, no sobre un cadáver al que se le aplican descargas eléctricas, sino sobre soluciones químicas. Y en el caso específico de Berzelius, lo que él hace es aplicar rápidamente descargas eléctricas a soluciones de distintos compuestos. Parece ser, eso no se los puedo garantizar, parece ser que esto es el aparato con el que Berzelius, todo indica que sí, con el que Berzelius estaba descomponiendo sustancias químicas en solución acuosa. ¿Cuáles son las soluciones acuosas que él está usando? Por ejemplo, de sal, de agua de sal, de ácido sulfúrico, de ácido clorhídrico, y reporta un éxito extraordinario separando los iones de los cationes con fuerzas eléctricas. Se le ocurre a Berzelius intentar separar también con descargas eléctricas, con corrientes eléctricas, perdón, se le ocurre separar sangre, sudor, lágrimas, orina, leche, y fracasa estrepitosamente. Y entonces la conclusión de Berzelius es muy clara. Lo que viene del mundo inorgánico se puede descomponer eléctricamente, lo que tiene un origen biológico no se puede descomponer. Y entonces Berzelius llega a la conclusión de que dependiendo de su origen, los compuestos se pueden separar en orgánicos e inorgánicos. Orgánicos porque vienen de organismos, la sangre, la leche, el sudor, la orina, mientras que los inorgánicos que están en el mundo mineral y fácilmente son descompuestos sin ninguna dificultad. No fue el primero que usó el término pero no trascendió en la química fue Bergman, que era alumno nada menos que de Linneo. Entonces se dan ustedes cuenta de estas genealogías intelectuales tan fascinantes. Pero el que claramente lleva la separación, la clasificación de los compuestos en orgánicos e inorgánicos hasta sus últimas consecuencias, sobre todo en el sentido filosófico, va a ser Berzelius. Ahora, ¿qué es lo que hace Berzelius? Formaliza a partir de esta separación el concepto de fuerza vital.
Y dice, podemos considerar al cuerpo animal como una máquina que a partir de los alimentos con los que se nutre, reúne la materia prima para llevar a cabo un sinnúmero de constantes procesos químicos. Aquí ven la influencia del Lemaitre, aquí ven la influencia del mecanicismo, de un materialismo mecánico extraordinariamente abundante en el 19. Ven ustedes aquí el desarrollo de una idea de que los seres vivos finalmente somos como máquinas que nos nutrimos de, en lugar de combustible, nos nutrimos de compuestos orgánicos. Pero luego Berzelius dice, pero la causa última de la mayoría de los fenómenos animales es tan recóndita y resulta tan incomprensible para nosotros que nunca la descubriremos. Llamamos a esta causa oculta a nuestra razón la fuerza vital. Y aquí es donde nace el vitalismo. El vitalismo a partir del siglo XIX es el intento de explicar la naturaleza de los fenómenos biológicos a partir de una fuerza mística en plena contradicción con lo que se estaba dando por otro lado en la física y en la biología, porque se dan cuenta que todo el mundo reconocía el papel de la electricidad, pero lo que Berzelius está haciendo es un retroceso intelectual porque dice, no, hay una fuerza vital. Y esta fuerza vital no es susceptible de ser analizada en el laboratorio, no es susceptible de ser vista, de ser conocida, de ser comprendida a partir de métodos químicos, físicos, etc. Y Berzelius, además, que era un científico absolutamente extraordinario, se le ocurre ver, bueno, si hay compuestos orgánicos en la Tierra, los habrá en otros lados, y toma una muestra del meteorito de Halley que cayó en Francia en 1806, estas son las muestras que él analizó, lo encuentran en la red, no tiene nada excepcional, y describe un bitumen, una especie de querógeno, una especie de chapopote, si lo quieren ver así, en material extraterrestre que dice, se parece y no al bitumen que puede encontrar en los suelos terrestres. Pero esto habla de la universalidad de los compuestos orgánicos. Entonces se dan cuenta que Berzelius, por un lado, es un químico analítico extraordinario, que tiene una capacidad de generalización absolutamente deslumbrante a partir de los experimentos, pero que implica un recular en el proceso de avance de una visión secular de la naturaleza que se estaba dando en ese momento. Y Berzelius, de hecho, en 1827, arrastrado por esa convicción de que los seres vivos estamos hechos de algo distinto a la materia orgánica y de una sustancia, de una fuerza, la fuerza vital, dice en 1827, el arte, es decir, la ciencia, no puede combinar los elementos de la materia inorgánica de la misma manera que la materia viviente. Está haciendo una separación tajante entre lo vivo y lo no vivo. Pero un año más tarde, su exalumno Friedrich Bühler demuestra que el arte, es decir, las manipulaciones experimentales, podían sintetizar urea en el laboratorio. Entonces se dan ustedes cuenta que con una rapidez extraordinaria se está desarrollando la química, está cayendo en estas contradicciones enormes de si hay sustancias exclusivas de los seres vivos o si hay otras que son universales, pero ¿dónde quedó el asunto de la vida? ¿Dónde quedó el asunto de la naturaleza de los seres vivos como tales? Bueno, Bühler ni era un gran filósofo, ni era muy buen anatomista, porque efectivamente él, aquí ven el resumen de la reacción que él encuentra en 1828, y cuando describe sus experimentos dice, he sintetizado urea sin el concurso de un riñón animal. O sea, era mal anatomista porque los únicos organismos donde encontramos riñones es en los animales. Escribió un pleonasmo, pero no se dio cuenta de lo que había hecho. Había logrado que se borrara la frontera sintética en el laboratorio manipulable entre lo inorgánico y lo orgánico. Y un poco más adelante Strecker va a demostrar que si mezclo acetaldehído con amoníaco con ácido cianhídrico formo alanina. Un poco más adelante Butlerov en San Petersburgo demuestra que el formaldehído en condiciones básicas y con un poquito de acetaldehído, eso no lo sabía él, que estaba contaminado, se forman azúcares. Urea, alanina, azúcares son componentes de los seres vivos y se dan cuenta que por un lado Berzelius está diciendo los seres vivos estamos hechos de materia orgánica,
que tiene un carácter totalmente distinto, místico en realidad, a los seres vivos, y por otro lado, los químicos están demostrando no solo la síntesis de compuestos orgánicos, sino también están demostrando que al mismo tiempo que los seres vivos estamos hechos de compuestos orgánicos sin ninguna dificultad. Bueno, entonces hay una pregunta natural que yo me he hecho de un tiempo para acá, y es, ¿y la transición de los compuestos orgánicos a lo vivo? ¿Qué es una transición natural si uno está trabajando en el origen de la vida? Es decir, porque aunque los químicos del siglo XIX lograron sintetizar moléculas orgánicas y habían caracterizado compuestos en meteoritos, no pensaron en su transición hacia lo vivo. ¿Por qué nunca se les ocurrió pensar, y miren que de veras me he metido a examinar toda la literatura al respecto, por qué nunca vieron que era posible ir de los compuestos orgánicos a los seres vivos? Y eso me llevó a una conclusión que me inquieta mucho y que no he logrado fundamentar más allá de lo que les voy a decir ahora. Si uno revisa el siglo XIX, bueno, finales del XVIII, lo que uno ve es que los astrónomos, gracias a Lacan y Laplace, hablaban de la evolución del sistema solar, una nube de material que se condensa, la idea de Kant, que da origen a los planetas, al Sol, etc. Y se dan cuenta que aquí está introduciendo el elemento tiempo en un fenómeno, en un proceso astronómico. Malthus habla del desarrollo de las poblaciones humanas y el desarrollo de la tecnología. Lamarck en 1809, Darwin en 1859 hablan de la evolución de los seres vivos. Lyell está hablando de la manera en que evoluciona, cambia la superficie terrestre. Sadi Carnot y Lord Kelvin dicen, bueno, si yo tengo un sistema adiabático que no está intercambiando materia y energía con el ambiente, aumenta la entropía, es decir, estoy introduciendo la idea del cambio, la idea del tiempo en un sistema físico. Spencer habla de la evolución de los idiomas, Marx y Engels hablan de la evolución de los medios de producción y por lo tanto la evolución de las sociedades. Renan habla de la evolución de las religiones. El siglo XIX, comenzando en el XVIII, se va a caracterizar por la herencia y la ilustración, la idea de que todo cambia, de que todo evoluciona. La disciplina que está ausente aquí es la química. Los químicos nunca hablaron en el XIX, hasta donde he podido ver, he platicado con historiadores de la química, he leído textos, nunca hablan de la evolución de sistemas químicos, no sé por qué. Y esto se vuelve tan extraordinario que, de hecho, Haeckel, que es realmente el padre tutelar que está atrás de la biología mexicana, don Alfonso Herrera, que es el abuelo de todos los que estamos aquí, bueno, bisabuelo en algunos casos ya, lee a Darwin a través de Haeckel. Haeckel es el primero que asume que la vida es producto de un proceso que empieza, leyó muy bien a Kant, cuando uno lee a Haeckel se conmueve porque en su libro La historia natural de la creación comienza citando a Kant para explicar el origen de la vida y dice, bueno, hay una nebulosa solar que me daba de origen a la Tierra, se va a formar la hidrosfera porque le interesa el protoplasma y luego hay el caso de generación espontánea y de generación espontánea ya brinca pues a todos los demás seres vivos. Entonces se dan cuenta que de nueva cuenta aquí está ausente la idea de la evolución de los compuestos químicos. Y es exactamente en este contexto en el que uno tiene que ver el valor de la obra de Oparin. Porque lo que Oparin hace es decir, bueno, sí, tengo compuestos orgánicos que se forman, ¿por qué? El medio ambiente era reductor, porque hay una serie de procesos que permiten la acumulación de aminoácidos, de lípidos, de azúcares, etcétera, que me van a llevar a los coacervados como modelo del protoplasma. Oparin era un seguidor absoluto en el sentido de Haeckel y de aquí a las primeras bacterias heterótrofas anaerobias que se están nutriendo de estos compuestos orgánicos. Pero se dan cuenta que lo que es el enorme valor de Oparin es que ahora sí la química entra en el contexto de un proceso de evolución. De hecho, si uno se fija en la propuesta de Oparin, lo que él está diciendo es ubica el origen de la vida en un marco darwinista, sugiere un programa de investigación multi e interdisciplinario, tenemos que saber astronomía, física, química, geología, bioquímica, etcétera, y el riesgo de ser aprendiz de todo y oficial de nada siempre es muy fuerte. Interpreta multitud de observaciones y datos aislados en una secuencia evolutiva que lleva al origen de la vida y lo que es central es que ubica multitud de fenómenos y observaciones químicas en un contexto evolutivo. Oparin, el gran mérito que tiene, intelectualmente hablando, es que ahora sí reconoce la transición del orgánico a lo vivo.
cosa que ninguno de los evolucionistas previos había efectivamente logrado, y por lo tanto establece una separación radical entre la idea de la generación espontánea, que defiende Haeckel, y la propuesta de un origen químico para la vida. Bueno, déjenme pararle aquí desde este punto de vista, en términos así, y la pregunta es, ¿cómo justifica Oparin la existencia de síntesis no biológica, síntesis abiótica de moléculas orgánicas antes del origen de la vida, la presencia de compuestos orgánicos en meteoritos y en núcleos de cometa, y las síntesis orgánicas del siglo XIX de Bühler, Butlerov, Strecker y otros, que también conoció Haeckel, que también conoció Darwin, que también conoció Bühler, que también conoció Berzelius? Pero el primero que dice, el problema del origen de la vida es la transición del orgánico, de los compuestos orgánicos, a lo vivo, si lo veo en términos evolutivos, lo que no hacían los químicos del siglo XIX. Bueno, todos ustedes saben que Oparin piensa en coacervados, porque la idea haeckeliana es que en el protoplasma tenemos herencia y metabolismo, y todos ustedes saben también que Stanley Miller en 1953, con la inspiración directa de Oparin, demuestra que se pueden sintetizar compuestos orgánicos sin ninguna dificultad en condiciones que simulan las de la Tierra primitiva. Es decir, lo que yo voy a tener es, si simulo este ambiente prebiótico tan complejo, voy a tener la formación de aminoácidos, nucleobases, azúcares, lípidos, oligómeros de compuestos bioquímicos, pero se dan cuenta que ya todo este corpus enorme de conocimiento químico está ubicado en un contexto evolutivo. Lo que nunca hicieron los químicos, y subrayo mucho eso, ¿no? Porque es realmente muy perturbador. Todos ustedes saben, bueno, la pregunta, bueno, ¿y cómo voy de la sopa primitiva, DNA o proteínas? Pues no, la respuesta es el RNA, porque el RNA, como todos saben, almacena información genética, igual que el DNA, y cataliza reacciones químicas, igual que las proteínas. Eso es realmente irrelevante. La pregunta es, ¿y cómo se originó el mundo del RNA? Y este es un problema que nos agota ahora mucho en discusiones a los que trabajamos en origen de la vida, porque uno puede decir, bueno, encontramos purinas y a veces hasta pirinas en meteoritos, las podemos formar abióticamente, no hay ninguna dificultad. Encontramos derivados de la ribosa en el meteorito Murchison, las pudo haber encontrado de hecho el propio Berzelius y no las buscó, y podemos formar ribosa y derivados de la ribosa a partir de una reacción autocatalítica descrita por Butlerov en 1861 que forma ribosa sin ninguna dificultad. Entonces uno podría pensar, pues ya está, tengo ribosa, tengo purinas, los puedo sintetizar sin dificultad, pero resulta que no es tan fácil. Y no es tan fácil porque el RNA está hecho con azúcares, que son muy inestables. En una mezcla prebiótica, pues a veces voy a tener aldehídos, tengo las formas de piranosas y furanosas alfa y beta, tengo mezclas racémicas L y D, no tengo una buena química de fosforilación y no hay un buen mecanismo para la síntesis, para la formación de oligómeros. Y para colmo de males, si tengo fosfatos en solución y hay calcio, rápidamente me forma hidroxiapatita que captura, que secuestra el fosfato. Pero si no tengo fosfato no voy a tener ácidos nucleicos, evidentemente, y no tenemos una manera obvia de salir del asunto desde aquí. Hay modelos experimentales, ahora estamos muy divididos en origen de la vida, los que pensamos en que simulaciones tradicionales son las buenas, lo que ahora se llama síntesis química, que proponen un modelo un poco distinto, pero el punto básico es que para entender la formación del RNA, una de dos, o toda esta química, usando filosóficamente el principio de Bühler, de todos los químicos del 19, excepto el de la evolución que nunca desarrollaron, me lleva a formar el RNA, o hubo otros precursores del RNA que todavía no conocemos. Pero el punto básico es que se dan cuenta que podemos entender el origen de la vida, ahora sí, con transiciones de compuestos inorgánicos, ahora sí, sin necesidad de una fuerza mística. Ese es el punto básico para llegar de lo no vivo a lo vivo. Y en ese sentido quisiera concluir con esta diapositiva, algo que a veces no nos fijamos. Cuando yo abro un libro de química, o un libro de biología celular, o un libro de virología, o un libro de inmunología, o un libro de citología, estoy en realidad viendo un canto, un himno a la visión secular de la naturaleza.
estoy viendo la manera en cómo puedo explicar la replicación del DNA, la síntesis de proteínas, los esplizosomas, la formación de membranas, sin tener que apelar a ninguna fuerza mística. La naturaleza viva es perfectamente comprensible en términos laicos y seculares. Y en ese sentido, más que hijos del Dr. Frankenstein, somos hijos del fenómeno extraordinario de la Ilustración y sus consecuencias, que fue la enciclopedia. Muchas gracias. ¿Tienes preguntas? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Ahí hay un chango que está haciendo. Sí, para la gente que no está en la ciencia, es muy complicado entender eso, ¿no? Por ejemplo, hay ciertas medidas que la telepatía. ¿Qué? Hay que utilizar ondas electromagnéticas, el cerebro tiene antenas también. Y entonces, el punto es, si uno quiere hacer difusión de la ciencia, ¿cómo puede explicar que todo lo que estamos mostrando, hablando, tiene una base muy lógica, sin saber demasiado? ¿Cómo le hacemos para que la gente no piense que el mundo es esotérico, que hay cosas divinas? Solo tiene los elementos, las pruebas. Bueno, la demostración es muy fácil. Uno puede hacer predicciones específicas sobre si existe telepatía o no. Y si esas predicciones no se cumplen una vez que se ha diseñado una propuesta empírica o teórica, pues claramente la telepatía no existe. A mí el problema que me preocupa es otro, y es un fenómeno muy peculiar que se está dando en muchos países. Lo veo con muchos de mis amigos que fueron militantes muy acérrimos de la izquierda. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Un elemento muy interesante, fascinante diría yo, de la oposición al establishment es la actitud crítica. Pero, por ejemplo, ahora encuentra uno gente vegana, no discuto lo que la gente coma, cada quien puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero encuentra uno veganos o creyentes en la homeopatía o creyentes en la resonancia de las ollas tibetanas. Creo que no se llaman ollas tibetanas, pero las anuncian mucho en el metro, que son unas vasijitas que si le mueven, pues claro que vibran, es un problema de mecánica. Si llevan una clase de calor, ondas y fluidos en la facultad, las entienden muy bien, pero que esto alivia a la gente. Y estos elementos contraculturales se han convertido en un elemento de identidad ideológica y política para gentes que antes fueron militantes de la izquierda. Les pongo una demostración de lo complicado que puede ser el fenómeno. Hay gente que supone que atrás de la medicina herbolaria está la solución para todo, incluyendo el cáncer y qué sé yo. No voy a discutir lo legítimo que pueda ser para un paciente que esté agobiado por una enfermedad el que apele a este tipo de remedios. Pero fíjense, en México tenemos una tradición muy legítima, muy arraigada de medicina herbolaria. Tenemos un fracaso estrepitoso del aparato médico nacional para atender a los pacientes. Ya no digamos en términos preventivos, sino en términos de urgencia. Y tenemos enfermedades para las que no tenemos solución, como el Alzheimer. Yo creo que este conjunto de situaciones es lo que hacen que algunas gentes se vayan por este lado místico, por este lado no tan legítimo. Y lo que me parece siniestro es cuando hay el uso ideológico de este tipo de asuntos, como por ejemplo el gobierno de la Ciudad de México, que promueve abiertamente talleres de estas ollas tibetanas, qué sé yo, ¿no? O lo que pasó hace unos cuantos meses en la Cámara de Senadores, donde un grupo de senadoras, y ningún partido está como para tirar la primer piedra, porque había del PRD, ahora de Morena algunas, del PRI, del PAN y de otros partidos de estos chicharitos que andan por allí, ¿no? Que hicieron una sesión pública de Reiki. Entonces, cuando yo vi ese Reiki, dije, ¿qué es el Reiki? No, pues resulta que le pasan a uno las manos sobre los pacientes para tratar con eso de quitarles las malas vibras del cáncer.
sea, allí lo que uno ve es esta combinación tan complicada que la gente en general no ha analizado y que incluye otras cosas mucho más difíciles de analizar. Los transgénicos. Ustedes pueden tener la opinión que quieran sobre los transgénicos, pero es un problema totalmente ideologizado que no toma en cuenta algo que es una realidad. Y es que si algo nos ha demostrado la genómica contemporánea, es que el movimiento lateral de genes es lo más abundante en la historia de la biosfera. Pero son el tipo de discusiones que están tan ideologizadas que no se pueden llevar a cabo. ¿Alguien quiere usar la medicina herbolaria? Perfecto, pero algo que uno no sabe a menudo es que si yo aplico un té o una cataplasma de una hierba que no preparé adecuadamente, puede tener efectos dañinos. No hay ninguna diferencia entre esta fe en esas cosas y la telepatía o las visitaciones extraterrestres, ¿no? Oye, nada más quería decirte que estás totalmente equivocado. Tu plática no fue el lunes, sino el jueves. Ah, bueno, whatever. ¿Fue el jueves? ¿Fue el jueves? Ah, pues sí, ¿hoy es qué? No, fue el lunes. ¿La de química? No, ¿no fue este lunes? Whatever. Bueno, no, hay una explicación. Ustedes usan el calendario gregoriano. Otra pregunta, pasen por favor, Felipe. Muy así en corto, algún tipo de conflicto personal que le causara a Opari el salto dialéctico, o sea, que empezara a alucinar o así a tratar de encontrar alguna... Al contrario. Ah, Sobre el salto dialéctico de Opari. a ver, ahí hay un micrófono si lo quiere repetir. Sobre el salto dialéctico de Opari. No, yo creo que al contrario. Gentes como Lauren Graham, por ejemplo, que ha estudiado con mucho cuidado en un libro espléndido que se llama Ciencia y Filosofía en la Unión Soviética, o gentes incluso muy conservadores como un historiador jesuita, Vetter, que analizó el materialismo dialéctico en el caso de la ciencia soviética. En lo que coinciden es que es uno de esos casos en que, con una claridad filosófica extraordinaria, lo que él está haciendo es la aplicación del método del materialismo dialéctico al desarrollo de la ciencia. Y yo creo que eso fue parte de un movimiento muy notable que se da en la Unión Soviética, donde había el empeño de construir un arte, una filosofía, una ciencia en los principios del materialismo dialéctico. Si uno lee el libro de Oparin, ese que les enseñé aquí la portada, es una demostración extraordinaria de cómo puede uno combinar una visión evolutiva con una visión filosófica perfectamente sustentada en el materialismo dialéctico. El problema vino con la aplicación mecánica de esos principios. Y un caso muy concreto es el de Lysenko, ¿no? Que él decía que dialécticamente, bueno, pues entonces evidentemente la vida tenía que seguir apareciendo porque las leyes de la dialéctica son universales en el espacio y el tiempo. Y eso llevó a una serie de aberraciones biológicas absolutamente impresionantes, ¿no? Pero no, al contrario, el libro de Oparin es absolutamente legible y es una obra maestra del pensamiento evolutivo y filosófico del siglo pasado, ¿no? ¿Otra pregunta? Espérate. Ahí va. ¿Podrías decir dos palabras acerca del magnetismo animal que pensaba que estaba presente también con esta electricidad vital? Bueno, allí ese es todo un fenómeno absolutamente fascinante, ¿no? Porque claro que si hay corrientes eléctricas vamos a tener la posibilidad de crear un campo magnético y entonces eso derivó en una serie de terapias para corregir problemas de sexualidad, que fue extraordinariamente popular en la Alemania prenazi. Hubo muchas ideas al respecto y de hecho el magnetismo fue descalificado
como una fuerza importante en el caso de los seres vivos, hasta que cuando se descubren las bacterias magnetotácticas, nos damos cuenta que puede haber producción biológica de óxidos de fierro, en especial de la magnetita, cuya función todavía no está tan clara, hay que decirlo, ¿eh? Hay quienes suscribimos la idea por los experimentos que otros han hecho de que claramente es un metabolismo que aparece cuando hay oxígeno en la Tierra a partir de hace unos 2.400 millones de años, que permite a las bacterias acercarse hacia los ambientes ricos en oxígeno, y otros que dicen que en realidad la función no es tanto en búsqueda de medios aerobios o medios oxidantes o no oxidantes. Pero allí es todo un campo adicional, pero ya no se inscribió en este debate tan fascinante sobre el carácter secular o no de las fuerzas vitales. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Hay un libro, si me permiten citarlo rápidamente, es un libro muy bueno, el título es horroroso. Es Philosophy of Microbiology, ¿no? La filosofía de la microbiología, y eso ha impedido que tenga más lectores, pero la autora es Maureen O'Hara, así como en irlandés, y tiene un capítulo espléndido dedicado a algo que yo jamás hubiera sospechado, que es la discusión sobre si las bacterias magnetotácticas deciden ir hacia donde hay oxígeno, o si es una pura reacción fisiológica, o si es una pura reacción física, y entonces allí lo toca por el lado del problema de la voluntad y demás, ¿no? Es absolutamente fascinante ese capítulo. Creo que lo tiene la facultad de Philosophy of Microbiology. Pues muchas gracias, jóvenes. Bueno, le agradecemos al doctor Garzón su conferencia, y bueno, les hemos entregado un pequeño reconocimiento, y muchísimas gracias, y muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué te pareció? Muy bien. ¿Estuvo bien?